hoy. Muy bien. Hablar de química forense conlleva a que es una ciencia en general y esta se encuentra basada en un método científico. Aquí no vamos a hablar nosotros de un método fuera de la ciencia, ya que realmente los químicos forenses son aquellas personas cuyo conocimiento tienen de la medicina, de la enfermería, en la cual se van a tener una especialización en lo que es la química forense, y es todo este análisis de huellas, de vestigios, de fluidos, de rastros químicos que tiene pues una persona en la cual haya estado involucrada en algún hecho ilícito. Hay que conocer esta parte de la disciplina para que nosotros, en lo que conlleva la cadena de custodia, podamos preservar estos objetos, indicios y vestigios de la manera más natural, para que estos personajes, actores de lo que son las ciencias forenses, los químicos, pues puedan determinar una situación en especial a través de un método científico, y el cual tiene que estar actualizado y avalado, en el caso de México, por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, por el INCIFO. Ante esta situación, pues las procuradurías, tanto locales como federales, van a tener a su cargo diversos peritos, pero no vamos a dejar aislado que el perito forense en enfermería conozca esta parte de lo que viene siendo la química forense. Asimismo, también tenemos nosotros que la propia química forense va a ser aquella ciencia encargada de estudiar la composición interna y propiedades de los cuerpos y sus transformaciones. El hecho de que tengamos nosotros alguna persona, algún paciente intoxicado por alcohol, por drogas, por cualquier estupefaciente, y al realizarle algunas tomas de muestras, sean sanguíneas, sean de orina, pues estas mismas tienen que ser analizadas por los químicos forenses para determinar ellos si es que el propio sujeto pues trae en su cuerpo, en los fluidos, algunos rasgos de estas propias sustancias. Entonces hay que tomar en cuenta, cada uno de nosotros, de la gran importancia que conlleva esta disciplina de la medicina legal, para que ellos, a través de sus estudios científicos, pues puedan determinar hacia el propio juez, hacia las propias autoridades, ya sean judiciales o administrativas, mediante su dictamen, el resultado del mismo. Déjenme. Si me pueden apoyar con sus cámaras, se los agradeceré infinitamente. Mil gracias. Hola, Mendy, ¿vienes en el transporte? Dele. Perfecto, gracias. La química forense va a coadyuvar en la procuración y en la administración de justicia a descifrar lo que vienen siendo los tóxicos, los químicos u otra clase de sustancias encontradas en el cuerpo humano, por un lugar. Por otro lugar, tenemos al químico forense cuando él va a acudir a decomisos de sustancias ilícitas y va a tomar muestras de aquellas manchas encontradas en el lugar de los hechos o del propio hallazgo. Asimismo, también va a ser una alternativa para que el propio químico, en el ámbito de su investigación, pueda tener una buena opción a la hora de hacer aportes significativos a la sociedad, en donde su actuar en conjunto con un alto nivel de conocimiento analítico y su capacidad de manejo instrumental va a ser de vital importancia para descifrar las evidencias y contribuir a la búsqueda de datos.
el químico forense, para ser químico forense se necesita, número uno, tener una carrera ya sea técnica o de licenciatura en el área de la medicina o de la enfermería. Si ustedes quisieran ser químicos forenses, tendrían que tomar un curso en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la República, en donde se les van a dar todas las herramientas para que puedan determinar ustedes mediante un método científico los hallazgos, indicios, vestigios que se hayan encontrado en el lugar de los hechos y realizar un dictamen, pero ello no está alejado a que nosotros, dentro de nuestro diplomado pericial forense en enfermería, conozcamos qué es lo que hacen otros agentes de los propios procesos, tanto penales, civiles como administrativos, en su actuar y proceder. Y en este caso que nos ocupa, pues vienen a ser los químicos forenses. Y uno de los principios fundamentales que ha permitido obtener indicios relevantes en numerosos lugares se va a basar en un principio de Lukács, donde él dice, bajo este principio, Edmond Lukács, padre de la criminalística moderna, siempre que dos objetos entran en contacto, transfieren parte del material que incorporan al otro objeto. ¿Ello qué quiere decir? Ejemplo, ¿no? Ponemos nosotros nuestra palma de la mano en algún objeto. ¿Qué es lo que vamos a dejar en este objeto? Vamos a dejar plasmadas las huellas dactilares, efectivamente, ya que nuestras manos conllevan diferentes sustancias, las cuales vamos a cuidar nuestros audios, compañeros y compañeras, por favor. Carmen Peraza, le suplico que cuide su audio, por favor, y también a los y compañeras. Gracias, muy amables. Entonces tenemos nosotros, y que nos dice Edmond Lukács, que es el padre de la criminalística moderna, que cuando dos objetos entran en contacto, transfieren parte del material que incorporan al otro objeto. Y el ejemplo que les ponía yo a ustedes era cuando se toma algún objeto y este objeto es tomado por la mano sin ninguna protección, sin ningún guante, pues vamos a dejar impresas las huellas dactilares, y es donde pues los químicos forenses, los peritos también en dactiloscopía, van a determinar si estas huellas son, de acuerdo a un patrón que vamos a constatar nosotros, son del probable criminal. Hablamos de una probabilidad porque el propio artículo 20, apartado B, nos habla de una presunción de inocencia. Entonces no podemos determinar que efectivamente las huellas dactilares encontradas en una escena del crimen pues sean del propio criminal, sino que hasta que el juez determine dicha postura. Asimismo, también el químico forense va a rastrear este intercambio entre diversos materiales y va a traer a la luz lo que es invisible a los ojos. ¿A través de qué? A través del estudio científico, a través de microscopios, donde se pueden determinar pues ciertas partículas, inclusive de piel, de pelo, de saliva, en donde el propio químico pues tendrá que hacer un análisis hasta de ADN para poder determinar, de acuerdo a este ácido desoxirribonucleico, la situación de comparar los patrones en los cuales conlleven a un perfil que se haya determinado por parte de la propia Procuraduría,
que corresponde este perfil, estos rasgos de ADN, haciendo el comparativo, pero el perito químico forense no va a llegar y le va a decir a la persona indiciada, oiga, ¿sabe qué? Necesitamos un cultivo para poder extraer de usted ciertas muestras de saliva, de orina o de sangre, ya que siempre, recuerden esto, que los peritos tendrán que conllevar a lo que viene siendo la participación de derechos fundamentales. Ante esta circunstancia, si hay una persona que quisiera conocer la identidad de X o Y persona a través de la toma de muestras, pues tendrá que ser con respeto hacia sus derechos fundamentales. Si un juez lo ordena, que sea él que sea él analizado mediante una de las técnicas que ya he descrito, pues entonces aquí pues la propia persona podrá rehusarse, pero tendrá la situación legal en su contra, porque, ejemplo, un examen de paternidad que se realice a una persona y la cual pues no acepte realizarse dicho estudio, pues dice la propia jurisprudencia y la ley, entonces él acepta la paternidad por rehusarse a dicha probanza. Asimismo, también dentro de los campos que tiene el químico forense, pues están principalmente pues las muestras biológicas de orina, de pelo, de sangre, de semen, saliva o contenido gástrico, y así poder determinar, por ejemplo, el nivel de alcohol o drogas que una persona ha consumido. El hecho de que hablemos nosotros de la parte química forense en nuestro actuar y proceder en los hospitales y en las clínicas, muchas de las ocasiones hay estas muestras por parte de la persona indiciada de todo lo que ya habíamos manejado aquí, orina, pelo, sangre, semen, saliva o contenido gástrico, y si nos es solicitado a nosotros este tipo de muestras, ahí empieza cadena de custodia en esa situación. Desde que tomamos una muestra de sangre, indiferentemente del técnico laboratorista que es el encargado de tomar la muestra de sangre o el personal de enfermería en muchos de los casos, pues desde ahí empieza cadena de custodia y tenemos nosotros que determinar que esta muestra sea llevado al químico forense para que él determine la situación. Hoy en día ya se puede determinar que no el simple hecho de que la persona traiga un envoltorio con algún polvo blanco signifique que sea cocaína. Inclusive las cintas que se utilizan o los test químicos para determinar sustancias, pues muchos pueden dar color azul. Y no por ello quiere decir que se trate de cocaína, se puede tratar de heroína, de morfina o de cualquiera de estos derivados y no en específico de cocaína. Entonces, el realizar un test con estas cintas que cambian de color y que se ponen azul, no puede determinar el químico es cocaína, sino que tiene que llevarse a un laboratorio para poder determinar hasta el grado de la pureza de la misma sustancia para que el juez determine esta situación. ¿En qué casos nosotros como enfermeros y como enfermeras estamos obligados a tener una cadena de custodia de ciertos elementos y mandarlos al químico forense? Ya lo hemos platicado cuando estuvimos hablando sobre cadena de custodia, el resguardo de estos objetos, de las ropas mismas, porque en las ropas, ¿qué se determinará o qué residuos se encontrarán si una persona accionó un arma de fuego? ¿Qué creen que encontremos en las prendas? Voy a activar sus audios. Nada más, ya están activados. Nada más hay que tener un poquito de cuidado, para que no se nos prendan, porque luego es un poquito,
molesto que se oigan ruidos. Lidia, ¿qué crees que encontremos en las prendas si una persona activó un arma de fuego? ¿Qué contendrá la pólvora? Bueno, la pólvora. Pólvora, ya te gané. Algunas. Además de la pólvora, sangre de la persona a la que se le disparó en la cara o en la ropa. Tiene mucho que ver la distancia también de la persona en que Exactamente. estaba, que hizo el disparo. El plomo, Exacto. Bueno, ¿verdad? sí. Pero hay balas que son libres de plomo. Ay, Fíjense, o sea, dentro de la balística, que es la parte de la química forense, pues vamos a encontrar nosotros balas que van a ser libres de plomo. Y estas balas que son libres de plomo, pues determina esta circunstancia de que podemos liberar, de que si el químico forense es de la vieja escuela y él determina que el que traiga plomo en las manos es porque activó un arma, pues aquí vamos a determinar muchas circunstancias. ¿La gasolina tiene plomo? ¿Sí? Imagínense un despachador de una gasolinería que está en constante, pues, contacto con la propia gasolina, y si a él lo agarran y le dicen, a ver, venga usted para acá, y le hacen una prueba de la parafina, pues van a encontrar plomo en las manos. Entonces, el químico forense no nada más es basándose en una sola prueba, sino que en varias de las pruebas hacia el sujeto para poder determinar un grado de responsabilidad. ¿Qué tan prudente será que cuando nosotros tengamos a un paciente que haya sido involucrado en un hecho o en un caso médico legal, pues sus prendas se desaparezcan, que sus prendas en un momento dado pues ya no las tengamos nosotros porque se las hayamos entregado, se rompería cadena de custodia. Y nosotros seríamos responsables de una situación legal. ¿Por qué? Porque estamos nosotros interfiriendo en la administración de justicia. Entonces, el químico forense, pues va a trabajar con diferentes tipos de muestra. Por ejemplo, en los campos en que un químico puede desarrollarse, puede ser toxicología, documentoscopía, dactiloscopía, grafoscopía, la situación también de ADN, de muchas situaciones en las cuales él tiene este conocimiento, pero nosotros como peritos en enfermería también debemos de conocer esta parte. Y una de las situaciones en las cuales el el químico forense, pues va a determinar sobre los residuos del disparo. Vamos a leer el primer párrafo. Le voy a solicitar a Adriana Gallegos. ¿Me apoyas a leer, Adriana, el primer párrafo que tenemos en nuestra pantalla? Por favor. Sí. Es que estoy haciendo grande la letra porque no la alcanzo a ver muy bien. ¿Estás en tu celular? Sí, pero sí, ya la puedo leer. Ah, muy bien, Dice, gracias. dice los residuos de disparo o residuos GSR del inglés gunshot residue son los residuos depositados en las manos y la ropa de algún individuo que se encuentra en el entorno cercano a un punto geográfico donde se ha disparado o detonado un arma de fuego. Están compuestos principalmente por partículas de combustión producidas a partir del fulminante explosivo, los fragmentos de gas propulsor de la bala, de la vaina del cartucho y del arma de fuego. Perfecto. Entonces,
el químico va a determinar mediante un rastreo, mediante la absorción, ya sea de la piel o de las prendas de la ropa que traía la persona, esta situación en la cual hayan residuos de disparo. ¿Cómo podemos nosotros en un momento dado, pues esos residuos que ya no estén en nuestra piel, pues los podemos determinar nosotros mediante pues un baño de vapor, las prendas pues, que sean desaparecidas totalmente, y ante esta situación pues el químico forense pues estaría atado de manos para poder determinar si hay o no hay residuos de disparo. Por ello es importante que nosotros en el momento de que vayamos a determinar una prenda o una situación en la cual digamos, a ver, estas son las prendas de la propia persona, las cuales las tengo que resguardar. Por esta situación de que el químico forense tiene como arma, como herramienta, pues esto que nosotros debemos de resguardar como cadena de custodia. El siguiente párrafo nos dice que los investigadores forenses van a analizar la ropa y la piel de las personas con potenciales residuos para determinar si estaban cerca o no de un arma de fuego cuando ésta sea descargada. Los residuos de disparo pueden viajar más de 1 metro respecto de la ubicación de la pistola disparada. Y a medida que crece la distancia al punto de la detonación del arma, decrece la probabilidad de encontrar residuos de disparo. Significa ello que puede estar una persona al lado de otra, a menos de 1 metro de distancia. Él no ha disparado el arma, pero en su piel y en sus prendas van a encontrarse residuos de disparo. Ante esta circunstancia, el químico forense va a determinar si el sujeto A o el sujeto B fue quien disparó realmente el arma de fuego. Ante esta circunstancia, entonces nosotros, si nos llegan varios sujetos, varias personas al propio hospital, pues nosotros lo único que tendríamos que hacer, número 1, pues guardar sus pertenencias, hacer cadena de custodia y que ya el químico forense determine en un momento dado, pues quién fue el que disparó o no el arma. Esto es en cuanto a lo que conllevan los residuos de disparo. Pruebas para la determinación de disparo con arma de fuego. La prueba de la parafina o método parafinoscópico se llama de las dos formas, prueba de la parafina, y el método va a ser el método parafinoscópico. Es una de las diferentes prácticas utilizadas por la balística forense que conlleva también a lo que es el químico forense durante la investigación de residuos de disparo en la piel, específicamente en las manos, que es el medio por donde se activa un arma, o en las propias prendas de vestir del sospechoso de haber disparado un arma de fuego. Por medio de esta práctica, va a ser posible determinar si una persona ha utilizado un arma de fuego, incluso hasta máximo 2 horas después de haber apretado el gatillo. Sin embargo, la prueba de la parafina ya no se utiliza con frecuencia debido a que esta técnica se aplica sobre cualquier sustancia oxidante a fin de verificar la presencia de ¿qué? Tanto de nitratos como de nitritos, es decir, es inespecífica. Además, esta técnica tendría alguna utilidad si se realiza una
o al máximo 2 horas del hecho delictivo. De otro modo, la prueba se ve contaminada, haciéndola inservible ante cualquier tribunal de justicia y para la misma práctica policial. Anteriormente, los peritos decían, es que le vamos a aplicar la prueba de la parafina a tal persona, pero este tipo de pruebas, cuando no son 100% científicas ni confiables, pues van a carecer de este valor probatorio, ya que si se realiza la prueba 2 horas después, pues la defensa de la persona pues la puede tumbar, debido a que la prueba ya está contaminada. Si nosotros nos llega un paciente, una persona al propio hospital y en razón de la urgencia es llevado al área de quirófano y en el área de quirófano está 2, 3 o 4 horas y posteriormente a que se haya la rehabilitación, a que sube a piso y el propio perito le desea realizar esta prueba, pues va a ser pues la prueba inválida totalmente, ¿no? Entonces, pues ustedes ya como peritos forenses en enfermería, pues pueden determinar que este tipo de probanza, pues no va a ser la más esencial. Y pasamos a la otra prueba, que es la prueba de el rodizonato, en la cual en esta prueba nosotros podemos determinar con más eficacia, con más veracidad, que una persona ha disparado un arma de fuego. Esta prueba va a servir para detectar la posible responsabilidad de una persona en algún hecho criminal, la cual por medio de un procedimiento químico se va a pretender encontrar diversos elementos como los nitritos, nitratos de la pólvora, el bario y el plomo mediante el rodizonato de sodio y antimonio, mediante el trifenil arsónico, componentes que son expulsados al momento que se produce un disparo con el arma de fuego, por lo que es realizada en las manos del posible responsable. Este tipo de prueba de Harrison se hace a través de estas sustancias químicas en las cuales se impregnan en la propia piel de la persona que ha disparado y se va a hacer una absorción, se va a hacer una combinación química en la cual nos va a dar de positivo, ya sea algunos nitritos, algunos nitratos, a la propia pólvora, al bario o al plomo. El procedimiento es el siguiente. Se van a aplicar 2 gotas de solución de ácido clorhídrico al 1% en 2 trozos de tela de algodón. Al frotar la región dorsal y la región palmar de cada mano del sospechoso con un trozo de tela de algodón por cada parte, y se van a poner los trozos de tela en laminillas portaobjetos, cada uno por separado. Se van a poner 2 gotas de solución buffer a cada trozo de tela y al colocar 2 gotas de rodizonato de sodio al 0,2% en cada trozo de tela, posteriormente se van a observar en el microscopio en forma macro y microscópicamente cada trozo de tela. Y los resultados, si al desaparecer la coloración amarilla del rodizonato de sodio en el trozo de tela se ve rosa marrón, positivo a bario. Rojo escarlata, positivo a plomo. Si se ve una mezcla de los 2 colores, será positivo a plomo y a bario. Si no se ve ninguna de esas coloraciones, la prueba es negativa. Esa es la prueba de lo que viene siendo el rodizonato de sodio. Entonces, aquí como nos dice el propio procedimiento, se agrega ácido clorhídrico, se frotan las partes de las manos
y se le agregan a estas telas lo que viene siendo el propio rodizonato, y de acuerdo a la coloración es a lo que nos va a dar positivo. Esta prueba es más eficaz en cuanto a la química forense. Entonces hay que tener mucho cuidado si a nosotros nos pide la propia fiscalía que si no llega el perito porque tiene mucho trabajo, te habla el fiscal y te dice, ¿quién está a cargo de la persona fulana de tal? No, pues que nosotros estamos. ¿Usted sabe aplicar la técnica del rodizonato de sodio? En este momento puedes decir sí, sin ningún problema. Voy por ácido clorhídrico al 1%. Ya una vez que lo tenga, voy a cortar 2 pedacitos de tela de algodón, le voy a agregar las gotitas de esta solución y voy a limpiar las palmas y las partes de arriba de las manos y ahí la voy a dejar. En cuanto llegue a lo mejor el perito químico, ya va a tener la muestra realizada por un profesional de la salud, no por cualquier persona. La prueba no nos la pueden desechar porque va a ser realizada por un perito forense en enfermería, que también es enfermero, y él ya va a determinar la situación. Porque en muchas de las ocasiones decimos, ya está para pasar a cirugía. Una vez pasando a cirugía, pues la persona misma a veces hasta es pues manipulada, limpiada en estas partes de las manos, porque si ahí es donde se va a aplicar la propia cirugía, vamos a pensar nosotros de que tenga una herida de bala cerca de las palmas, pues tenemos que limpiar, tenemos que dejar el campo estéril. Permítanme, por favor. Muy bien. Pruebas que también se van a derivar de los nitrados, también llamada dermonitros-test. Es decir, dermo, piel, nitro, de nitrados, y un test es la prueba. Nombre que recibe, ya que es una prueba que se basa en la detección de productos nitrados procedentes de la deflagración de la pólvora. Y estos quedan en la dermis y en la epidermis de la mano de alguien que ha disparado una arma. Entonces, no nada más es la prueba de la parafina, sino la prueba del rodizonato. Asimismo, también esta llamada prueba en donde se va a hacer una situación de la dermis y de la epidermis para ver si en ella se encuentran productos nitrados que vienen siendo, pues, productos de la propia pólvora. La prueba de Walker, es decir, la distancia a la que se efectúa un disparo. Esta prueba, que la realizan los propios químicos forenses, pues es una técnica que fue ideada por J.T. Walker desde 1937 y está basada en la utilización de un reactivo de Gries, conocido desde mediados del siglo pasado como reactivo específico y sumamente sensible para el reconocimiento de los nitritos. Este reactivo se basa en 2 soluciones. La solución A, que va a ser de un ácido sulfanílico, y la solución B, de la naftilendiamina. La prueba de Walker tiene por objeto identificar los nitritos, los cuales son un subproducto de la combustión de la pólvora, es decir,
cuando se activa el arma, cuando es disparada, se van a depositar en la superficie que sufrió el disparo. De esta manera nos es de utilidad para determinar la distancia en que fue efectuado el disparo del arma de fuego. La prueba de Walker es aplicada a las prendas de vestir. De nuevo volvemos nosotros a enfatizar esta situación, el por qué debemos de resguardar las prendas de vestir, por esta gran importancia que conlleva a lo que viene siendo las pruebas realizadas a las mismas por parte de los peritos especialistas en las diferentes disciplinas, en las cuales se puede determinar si la persona activó o no activó una arma. En el momento de efectuar la práctica se unen las soluciones A y B y se pulveriza sobre la zona a analizar, manifestando la presencia de restos o partículas que contengan nitritos mediante la formación de un color rojo característico. Esta reacción es muy específica, ya que los nitritos no son comunes en nuestro medio, pudiendo encontrarse solo en la materia orgánica en descomposición, razón por la cual no es posible aplicar este procedimiento sobre cadáveres en etapa de descomposición, ya que la presencia de restos de pólvora quedaría enmascarada por la reacción de nitritos provenientes de la putrefacción cadavérica. Solamente se realiza en personas vivas. Si ya la persona murió y ya hay un estado de descomposición del cadáver, pues si aunque le quisieran hacer esta prueba de Walker, la prueba de Walker se tira. ¿Por qué se va a tirar? Pues porque va a decir el contrario, ¿no? Va a decir el abogado, oiga, pues es que la presencia de nitritos, si bien es cierto que no es algo común, pero en los cadáveres sí es común. ¿A través de qué? A través de la descomposición cadavérica. Los mismos poros de la piel, al momento de que hay una descomposición, pues van a segregarse nitritos. Es por ello que la coloración de la piel en los fenómenos cadavéricos, pues va avanzando. De ahí se puede determinar también, hasta inclusive en la coloración de la piel, en la temperatura del cadáver, se puede determinar el tiempo post-mortem, el tiempo de muerto. Este tiempo de muerto pues, lo pueden determinar los químicos forenses al tomar la temperatura, al tomar la coloración de la piel, al verificar la rigidez cadavérica. E inclusive la mancha en el abdomen es una de las características que los químicos van a determinar el tiempo de fallecimiento. ¿Por qué la mancha verduzca en el abdomen? Pues porque el intestino contiene bacterias a través de las heces fecales y estas bacterias es lo primero que van a hacer un estallamiento en el cual van a salir del propio intestino y es donde se forma la mancha color verde en el abdomen. ¿Ustedes se han visto esa mancha en los muertos? ¿No? ¿Nunca han estado en necropsias ustedes? Así cuando los abren y empiezan a ver todo ello. En una ocasión a nosotros como estudiantes de Derecho, en el área de Criminología y Ciencias Forenses, pues teníamos que acudir a varias necropsias. Esa era una de las materias que teníamos nosotros en Criminología y Criminalística, Medicina Legal. Y sí pudimos nosotros percatarnos de estos rasgos cadavéricos post-mortem, en las cuales pues sí se determinaba este tipo de color verduzco, y al momento de que pues a veces ya empieza el propio cadáver a tener un olorcito un poquito pues pétrido, en el cual pues, son los nitratos. Los nitratos es esta parte de descomposición de los propios cadáveres. Asimismo también, dentro de lo que viene siendo la química forense, está el revelado de huellas dactilares. No es lo mismo una huella dactilar de un niño, de una huella dactilar de un adolescente o de un adulto, ya que las mismas huellas son únicas e irrepetibles.
el tamaño de la huella va a determinar si se trata de la edad del propio sujeto. Los dedos, pues tienden a ir haciéndose más grandes. Tenemos una huella pequeña, pues podemos determinar que es o de una persona que tenía las manos muy pequeñas o de una persona adolescente o en el estado de niñez. Asimismo también, fíjense, desde 1892 se realiza la primera identificación criminal a través de las huellas dactilares. Es hasta ese año donde determinaron en Argentina, por medio de Francisca Rojas, que asesinó a sus 2 hijos de 6 y 4 años y se hirió en el cuello para acusar del crimen a un supuesto asaltante nocturno. Al principio se incriminó a un vecino, pero Juan Bucetich pudo demostrar que ella era la auténtica culpable gracias a las marcas que había dejado sobre una puerta con su mano ensangrentada, en particular por su pulgar derecho. Ante la evidencia, la identificada acabó por confesar su crimen. El método fue detalladamente presentado en sus escritos Instrucciones Generales para el Sistema Antropométrico e Impresiones Digitales, Idea de la Identificación Antropométrica en 1894 y la dactiloscopía comparada, presentando en el Segundo Congreso en Buenos Aires en 1904. ¿Qué tan importantes son las huellas dactilares? ¿Qué tan importante es que nosotros conozcamos y sepamos el embalamiento de ciertos objetos? ¿Qué tan importante es que siempre traigamos guantes nosotros? Para evitar un posible contagio también, para prevención de nosotros y de nosotras mismas, pero asimismo también para preservar estos indicios. Todos los primeros respondientes deberían usar guantes y guantes desechables. No quiero decir que los policías traigan unos guantes y que terminan y que se los guardan, no los guardan en una bolsita. No, porque estos guantes ya fueron utilizados en una escena del crimen. Y si ellos mismos guardaran estos guantes, pues estos ya van a traer rastros de otra escena del crimen. Entonces, el uso de los guantes conllevaría a no dejar impregnadas nuestras huellas dactilares. Y por higiene, por salud y también pues para preservar estos indicios, esto es indispensable. Y esto pues lo hace también lo que viene siendo el químico forense. ¿En cuántas ocasiones no hemos nosotros determinado un grado de alcoholemia real en la cuestión sanguínea, en la cuestión de orina? ¿Ustedes creen que estos aparatitos que están en los retenes, que te dicen que le soples, determina realmente un grado de alcoholemia, un grado de intoxicación? Pues claro que no. Tendría que ser un aparato por una persona y que este aparato esté calibrado. Si los aparatos que tenemos en los hospitales en ciertas ocasiones se llegan a descalibrar, ahora imagínense estos tipos de aparatos que van a medir el grado de alcoholemia, que son manipulados y que no sé cuántas personas anterior a mí, si es que me van a realizar un análisis de alcoholemia por parte de este aparato, pues hayan pasado antes, ¿no? Y este tipo de descalibración. Entonces, este tipo de aparatos, pues se pueden echar, es más bien cierto. Este tipo de resultados, mediante la prueba de estos aparatos, carecen de validez jurídica, en virtud de que podemos determinar que pues no he sido el único o la única persona que ha sido analizado.
La hematología forense va a ser el estudio científico de la sangre con fines legales y su principal objetivo va a ser el de aportar información sobre la morfología de la mancha y su mecanismo de formación. ¿Qué significa la morfología de la mancha? La forma de la mancha. No es lo mismo, a lo mejor, una mancha de sangre por goteo, una mancha de sangre por arrastre, una mancha de sangre, pues, considerablemente grande, y que ya no esté la persona ahí. Entonces, el químico, al momento de tomar esta parte de la morfología, nos va a determinar si el sangrado era desde una postura de pie, una postura acostada, una postura sentada. También va a determinar, de acuerdo a la magnitud de esta morfología de la mancha, probablemente si afectó vena o arteria, si afectó o no afectó alguna parte del cuerpo, la cual conllevara a que posteriormente le ocasionara la sangre, de acuerdo al grado de la morfología. Pero también el mecanismo de la formación de la mancha. Si tenemos nosotros por goteo, significa que la persona, la gota de sangre, no fue de una altura considerable, sino que fue de una extremidad inferior. Y todo esto se determina en la cuestión de los químicos forenses al momento de que ven las fotografías de los criminalísticos en situación de que cómo estuvo la huella, cómo está la mancha. Por eso nunca hay que pasar por una escena del crimen, por más que queramos, ¿sale? Porque va a estar acordonada. Y si nosotros llegamos y con nuestro pie pisamos el lago hemático, pues vamos a dejar huellas de nuestro pie en la plancha asfáltica, ¿no? En el concreto, ya sea banqueta, ya sea calle, avenida, lo que sea. Y esta situación que conllevaría a una responsabilidad por parte de cualquier persona, no nada más de ustedes. Entonces, este tipo de la hematología forense, de acuerdo, número 1, morfología, número 2, mecanismo, así como la identificación de las evidencias, dando certeza de que es de origen hemático y que éste pertenece a un humano, porque la sangre puede ser hasta de un animal también. Entonces, el químico forense va a determinar si es de un humano o corresponde a un animal. Y determinar el grupo y el factor sanguíneo. Entonces va a decir, a ver, pertenece a tal grupo, a tal factor, y este estudio va a presentar una revisión de los aspectos más importantes relacionados con las pruebas de orientación y de certeza que se realizan en un laboratorio biológico para determinar la sangre. De acuerdo a la experticia hematológica, va a ser un medio de prueba que demuestre la veracidad de los hechos de pretensión de las partes en un proceso judicial. De ahí la importancia de conocer y comprender qué información arrojan las pruebas de laboratorio durante el análisis de una muestra hemática aplicando al campo forense. Hablar de la hematología forense, al hablar de los tipos, los factores de sangre, al hablar nosotros también en muchas de las ocasiones de estos vestigios, objetos que vamos a resguardar, habla de que como enfermeros, como enfermeras, conocemos realmente el campo pericial. Cuando nosotros nos adentramos cada vez más al estudio de los peritos, de las peritas, en las diferentes armas, de las diferentes, áreas, en las diferentes disciplinas, pues ayudamos a los impartidores de justicia a esta situación.
Es por ello que en una ocasión les comentaba yo que nunca hay que revisar lo que trae una cartera que no sea de nosotros, porque manipulamos la evidencia. Imagínense, pues trae una cartera, ¿y cuánto dinero trae? Pues déjenlo cuento. En ese momento estamos manipulando la evidencia. Y si hago mi registro y mi bitácora de que traía un numerario de tantos billetes de a 100, tantos de a 200, tantos de a 500, eso no me corresponde a mí como enfermero, le corresponde al perito en química forense, porque él va a determinar de cada billete qué rastros hay en cada billete. Entonces, el químico forense va efectivamente a sacar el numerario, el dinero de la cartera, va a verificar los billetes. Número uno, si estos no traen rastros hemáticos, si no traen rastros de sangre. Si no traen rastros de sangre, ¿qué tipo de rastros trae estos billetes? A lo mejor los billetes, cuando se activó el arma de fuego, estábamos cerca de la caja del Oxxo. Y se activa el arma de fuego y ahí pues van a haber rastros de nitritos y de nitratos en los propios billetes. Entonces, aunque la persona determine y diga, pues es que estos billetes pertenecían, ¿y por qué tienen rastros de pólvora? Entonces, ¿qué es lo mejor que debemos hacer nosotros? Embalar, etiquetar y canalizar al área correspondiente, para que ya los peritos pues conozcan y realicen los estudios que hayan que realizarles a los ciertos objetos. Entonces, entre más conozcamos nosotros la parte de la química forense, de lo que son los peritos forenses, pues más cuidado vamos a tener todos y cada uno de nosotros. Hoy, bueno, no, hoy vamos a dar química forense, el próximo voy a dar anestesiología forense, porque está muy amplio el de anestesiología por todos y cada uno de los medicamentos que conlleva todo esto. Y cerrando el módulo 2, vamos a entrar a un módulo muy interesante. Para mí es muy interesante el módulo de la psicología forense. Nos mienten los pacientes. Los pacientes se crean enfermedades, dolencias, situaciones que tú dices, pero yo lo veo bien y ya trae un trastorno aquí. Y nos pueden mentir muy fácilmente a nosotros. Entonces, váyanse preparando para este próximo módulo, que lo vamos a tener, déjenme de una vez les doy la fecha. Lo vamos a tener en abril, porque el día 20 termino con anestesiología y en abril empezamos con lo que es psicología forense. De los materiales que les he mandado, léanlos. Yo sé que es mucha la bibliografía que les mando, pero van reforzando las clases que se van otorgando, ¿sale? Entonces, por lo regular, por cada tema, luego les subo un libro en PDF de cada uno de ellos, y lo que conlleva la psicología forense les voy a mandar, pues, bastantes libros. Y ya entrando a lo que es el módulo 4, ahí sí ya viene todo lo que es cómo realizar nuestro propio dictamen. Es la metodología jurídico-pericial. Pero ya para ello ya tuvimos ya la introducción de todo esto, lo que venimos analizando. También existe dentro de lo que es la química forense, lo que viene siendo los líquidos corporales. Y los científicos forenses de nuestro estudio, pues ellos tienen muchos años de experiencia en el trato con los fluidos corporales a través de una amplia variedad de delitos contra las personas. Por ejemplo, delitos sexuales, asaltos, asesinatos, donde los fluidos corporales con los que podemos contar vienen siendo tanto la sangre, el semen, la saliva, la orina, los excrementos, y todos estos diferentes fluidos corporales pueden haber sido transferidos durante un incidente en prendas de vestir, en armas, en objetos de la escena del crimen u otra persona.
Por ejemplo, en partes íntimas, bajo de las uñas, también pueden estar presentes en los frotis tomados por escenas de los médicos forenses, tal como la vagina, el pene, las manos, por ejemplo, entre otros. Llega una víctima de violación a nuestra unidad hospitalaria y hay que realizarle a la víctima algunas, a lo mejor, cirugías, algunas situaciones emergentes, y pues ella ya está nerviosa, está muy nerviosa por la situación que acaba de acontecer, y está esperando a que sea, número uno, a lo mejor hasta fue a hacer su denuncia penal ante el Ministerio Público, y es un viacrucis, es un esperar, y está nerviosa ella. Y la gente nerviosa, ¿qué es lo que luego hace la gente cuando está nerviosa? ¿Se muerde las uñas? Sí, efectivamente, se empiezan así, o sea, ¿no? Las uñas. Mala costumbre, yo nunca la he tenido, pero la gente que es nerviosa sí se las muerde. Si la persona que fue víctima de violencia física rasguñó al agresor, pues debajo de las uñas vamos a encontrar nosotros sustancias, tanto de la dermis y de la epidermis, a lo mejor de la persona del agresor. En los hospitales no permitamos que se muerdan las uñas, no permitamos que se corten las uñas, porque debe de llegar lo que viene siendo pues la policía de investigación a través de los propios peritos. ¿Para qué? Pues para, si en la uña a lo mejor lo rasguñó y hay rastros de sangre, pues que este rastro de sangre sea evaluado ¿por quién? Por lo que viene siendo el químico forense. Entonces, nosotros al ir teniendo este conocimiento, decirle, oye chica, no te cortes las uñas, porque a lo mejor en tus uñas existe pues algún rastro en cuestión hasta del propio ADN de la persona que te atacó. Y cuando venga la policía de investigación, al momento de hacerte una revisión en tus manos, pues va a verificar que sí, efectivamente, hay este rastro, y puede realizar un cultivo hemático, si es que hay sangre, o cualquier tipo de cultivo, para poder determinar. Porque pues tú me dices que no lo conoces. ¿Y qué tal si de ahí resulta un ADN? Y el ADN significa que es alguien muy cercano a ella, porque luego en los delitos de violación, pues los agresores son los que están más cercanos hacia la víctima. Y esta es parte de líquidos corporales. También, asimismo, pues sus prendas de vestir de la propia víctima, en casos de violación, nunca de los nunca hay que entregárselos a los familiares, por favor, porque luego ellos tratan por cualquier medio de desaparecer los rastros. Ha habido casos de violaciones de los propios progenitores hacia los hijos, en donde pues la mamá hasta tiene el conocimiento y lo primero que dice, pues ve por la ropa de la niña porque ahí va a haber rastros tuyos. Entonces, ante esta situación, en casos de violación, tengan mucho cuidado y apoyemos a lo que vienen siendo los peritos, en este caso químicos forenses, para que tengan estos rastros. ¿Sale? Entonces, desde la ropita interior, la ropita exterior, todo embalar, por favor, etiquetar, que no trate de sufrir alteraciones este tipo de ropa. Y pues dígale a la señora, ¿sabe qué? A la mamá, si es que la llevo, le recomiendo que nos traiga ropita limpia para la niña, para la jovencita, para la persona. Y oiga, y su ropa está resguardada. Su ropa va a ser resguardada en una cadena de custodia, va a ser enviada a la propia fiscalía para que los peritos pues determinen si encuentran algún líquido corporal en la misma. Oiga, pero no, yo me la quiero llevar. No, señora, usted no se la puede llevar. Hay un protocolo de actuación en cuanto a la cadena de custodia.
Una vez que se mande esta misma a la propia fiscalía, si usted posteriormente quiere ir por ella, vaya por ella. Pero aquí yo no voy a ser copartícipe de un encubrimiento de un delito. Ese es mi actuar, ese es mi deber y ese es mi proceder. Asimismo, también los químicos forenses van a determinar si estos líquidos corporales pues pertenecen a la persona o pertenecen a un agresor o a quién pertenece. ¿A través de qué? Pues a través del propio ADN. Si el papá o la mamá fueron quien llevaron a la persona, mediante la orden de un juez, se puede determinar que ellos den muestras de ADN. Si ellos se rehusaren a dar estas muestras de ADN, entonces tienen ellos la carga de la prueba por rehusarse a este tipo de probanzas. Asimismo, también tenemos otra parte bien importante, compañeros, de la química forense. La química en documentológica, es decir, en los documentos. ¿En cuántas ocasiones no se nos ha dicho, no pasa nada si cambias la nota de enfermería? ¿Por qué? Pues porque ya sucedió un hecho y hay que cambiarle la notita de enfermería, pero todas sí, todas ya vamos a cambiar, vamos a poner aquí que el médico sí estuvo al pendiente, que el médico indicó cierta administración de medicamento, inclusive hasta los valores vitales los podemos ir modificando, porque los valores tenemos que no hay una anormalidad y de repente se nos murió, entonces hay que ir modificando todo ello. Pues aquí entra el químico forense. Y el químico forense, pues va a determinar de acuerdo a qué, pues de acuerdo a la tinta, la oxidación de la misma, si fue puesta de acuerdo al tiempo que estamos manifestando nosotros. A lo mejor el pacientito queremos cambiar una nota de hace 6 meses y el paciente pues, evolucionó mal y mal, pero ahí había un error. Entonces, el químico forense, a través de diversas sustancias químicas, va a determinar si la tinta se oxidó en tiempo y forma. Al momento de que la tinta es plasmada en un papel, en un documento, al estar en contacto con el aire, se oxida. Es como partamos una manzana nosotros. Ahorita agarren una manzanita y pártanla. Y déjenla ahí y esténla observando. Pues esta manzana va a cambiar de color, se va a poner negra. ¿Por qué se va a poner negra? Pues porque está en contacto con el aire, sufre una oxidación. Entonces, hay muchos elementos que por estar en contacto con el aire sufren oxidación. Algunos metales sufren oxidación, no todos los metales, es el mismo grado de oxidación. Ejemplo, si traes un anillo de oro, pues el anillo de oro sí sufre una oxidación, es más, va cambiando el color, por eso luego hay que limpiarlo. Pero el hierro, el fierro, las varillas, pues el grado de oxidación es más latente. Y es de ahí que conlleva pues un elemento químico, que es el óxido ferroso. Al combinar el fierro y el oxígeno de la propia atmósfera, pues la tinta también se oxida. Si creíamos que la tinta en el papel no se iba a oxidar, esta también se oxida. Y en el momento de que este documento sea llevado al químico forense, pues él va a decir, momento, no corresponde la oxidación de la tinta en cuanto al tiempo que están manifestando. Este documento fue alterado. Y la pericia en documentológica tiene por finalidad el estudio analítico del grafismo y de los elementos que lo rodean, soporten, y hay un elemento del escritor para así establecer con absoluta certeza, la autenticidad o falsedad de un documento, tratando al mismo tiempo de individualizar a su autor o sus autores,
La documentología es una ciencia que va a proveer métodos y técnicas científicas de aplicación sobre los elementos extrínsecos e intrínsecos del documento cuestionado. Entonces, el químico forense va a decir, no es esto factible en cuanto al llenado del propio documento. Dice pruebas de ADN. Las pruebas del ADN van a determinar para la paternidad, van a determinar en la relación de que quién es el padre o la madre biológica de un niño, de una niña o de un adolescente. Y se va a hacer a través del estudio de información genética que es transmitida por el padre y la madre a su hijo o hija. Dicha información es contenida en la sangre y en otro tipo de células. Esta prueba del ADN conlleva a estos reconocimientos de la paternidad en muchos de los casos, en los cuales pues se va a extraer desde la propia sangre y a través de los químicos, a través de los ingenieros químicos, van a determinar si el grupo de cadena de ADN es compatible tanto con la mamá o con el papá. Cada uno de nosotros tenemos un ADN y el ADN no es idéntico el de nadie de nosotros. A través de la unión de dos personas y la creación de un nuevo ser, va a tener un nuevo ADN, pero este ADN tiene antecedentes genéticos tanto de la mamá como del papá. Y eso también lo que hace el propio químico forense. Y no nada más hablamos de ADN para determinar el padre o la madre biológico. Podemos encontrar ADN en el cabello, en la saliva, en la sangre. Y al hacer un muestreo de esta prueba genética, se determina quién pudiera ser la víctima. En la clase pasada nos decían, oiga, Lick, y hay un banco de huellas dactilares, debería de existir un banco de huellas dactilares. Asimismo, también, por ley debería de existir un banco de ADN, que todos los seres humanos, al momento de nuestro nacimiento, tuviéramos ya este banco de rastreo de ADN, y créanme que muchos de nosotros, pues estaríamos identificados al 100%, no nada más por muestras dactilares, sino de ADN, y en algunos otros lugares hasta la muestra del propio iris, que es irrepetible. Ante esta circunstancia ya tuviéramos nosotros, pues, a ciencia cierta quién cometió un delito en un momento dado. Les voy a pedir un favor, tengo cita con la dentista el día de hoy, voy a terminar un poquito antes la clase, porque ya no me puedo atender temprano. Entonces, terminando la clase, yo ya nada más le hablo, la tengo aquí, a la vuelta, para que, pues ya me atienda en la nochecita, ¿vale? Entonces, se los anticipo un poquito a ustedes, terminando esta parte de lo que es la química forense. Hasta ahí terminamos. Y sí quiero que lean el material que tenemos. Hay material muy bueno, libros muy buenos ahí que les envié a ustedes. Algunos no son mexicanos porque en México, desgraciadamente, la química forense, hay nada más un instituto. Si tú quieres ser químico forense, nada más hay un instituto que te va a formar como químico forense, que es el Instituto de Ciencias Periciales. Nada más. No hay escuelas que nos digan, pues aquí voy a sacar químicos forenses. Y créanme que, pues, al igual que la enfermería forense, pues también tiene el campo de acción, es muy, muy amplio. Este análisis genético forense, lo que nos habla sobre la genética forense, pues es la aplicación de técnicas utilizadas para el análisis de evidencias e identificación de individuos en base del ADN. ¿En cuántas ocasiones no hemos encontrado personas que se quitan los años? Que dicen, hey, no, yo no tengo 18 años, yo tengo 17 años.
¿Qué diferencia hay decir 17 y 18? Mucha. Que puedo ser tratado en un centro tutelar para menores. Y el de 18 años ya va a ser procesado como adulto. Tú ves al chamaco y dices, no, este no tiene 17, este tiene 18. ¿Y a través de qué? Pues a través de la propia genética forense, a través de la psicología forense también, a través de muchas situaciones en la cuestión de la estomatología forense también. ¿Y qué es la estomatología forense? Los dientes, se puede determinar la edad de la persona en muchas de las ocasiones. ¿Por qué? Porque de cierta edad a cierta edad es donde van a tener nacimiento lo que son los molares del juicio. Y se puede determinar por parte de ello a veces también la propia edad. También de los propios genitales se determina la edad de un individuo de acuerdo a la morfología del mismo, de la misma. Entonces, esta parte de la química forense, de todo esto que venimos a platicar, pues es súper interesante porque a veces hasta de un cabellito que yo arranque puedo recrear un análisis genético forense a través pues de las evidencias e identificación de individuos en base del propio ADN. Y el ADN, como ya se los repito, es original de cada persona. Ni los gemelos idénticos tienen el mismo ADN. Cada uno tiene su ADN, cada una de las personas tenemos nuestro propio ADN. Dice, pero esta parte del ADN, pues no nada más es propiamente dicho de los seres humanos, sino que también las plantas, los microbios, los animales, las bacterias, todo ello tienen un propio ADN que hay que separar, hay que verificar si el ADN encontrado en una escena del crimen pertenece a un individuo o pertenece a un propio animal. La genética forense va a existir en el área de la medicina legal y la criminalística, y los peritos médicos deben de estar especialmente relacionados con esta disciplina, especialmente deben de ser expertos en análisis clínicos y peritos ginecólogos para poder determinar la genética forense. Es un área científica amplia e independiente y va a estar dedicada a resolver disputas y sirviendo a la justicia y las investigaciones, determinando, oigan bien algo que hemos planteado ya en algunos de los diplomados, el nexo causal. ¿Qué es el nexo causal? Es la causa-efecto. ¿Entre qué? Entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Para los que se les hace extraño esta parte del nexo causal entre sujeto activo y sujeto pasivo, permítanme aquí compartir con ustedes la pizarra. Ahí está ya la pizarra. Perfecto. Aquí tenemos nosotros a un sujeto. Este viene a ser el sujeto activo. Le voy a poner aquí ese punto activo. Es quien comete el delito. El sujeto activo siempre va a ser aquella persona que comete un hecho probablemente ilícito, el delito. Cuando escuchemos hablar de sujeto activo, es aquella persona que a través de una acción u omisión despliega una conducta y esta conducta tiene que ser antijurídica, típica, punible y culpable. Entonces, si yo desarrollo una conducta de acción o de omisión y esta conducta está en un ordenamiento legal, estamos hablando ya que es antijurídica. Punible trae una pena. Culpable se determina que yo desplegué esa pena con conocimiento, esa actividad con conocimiento y que trae una sanción y que es punitiva. Entonces, siempre cuando las conductas de las cuales despleguemos nosotros
sean las mismas que conlleven a un delito, estas penas, estas conductas deben de estar establecidas en un ordenamiento legal. Y cuando hablamos nosotros del sujeto pasivo, es aquella persona que se desplegó dicha conducta y que esta persona, pues, se afectó en su esfera jurídica alguna agresión. El sujeto pasivo. Y pueden ser diversas las conductas, compañeros y compañeras. Una conducta en la que el sujeto activo, por así decirlo, pues realizó él un disparo por arma de fuego. Y aquí hagan de cuenta, pues ahí va la balita, ¿no? Bueno, yo lo hago así en cámara lenta. Ya va llegando la bala. Pero antes de llegarle la bala al cuerpo, antes, se infarta, la bala se introduce y fue un infarto fulminante. Sí, efectivamente, la bala entró en su cuerpo. Entró cuando él estaba vivo o cuando estaba muerto. Esto es el nexo causal. Este es el nexo causal, el nexo de la causa. El puente que hay entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y aquí pues va a ser valorado él en cuestión a qué, en cuestión al médico forense. Este es como que una mancha aquí de sangre, hay un goteo de la mancha de sangre, y ante esta situación el médico forense pues va a decir, la bala no lo mató. No, pero hay muchos testigos, aquí están los testigos, miren, aquí hay testigos que vieron, escucharon y todo ello, inclusive hay pruebas que en sus prendas hay nitratos, hay nitritos, hay bario, hay plomo, en sus manos también, sí, efectivamente, él disparó, él detonó el arma. Pero la bala no lo mató el susto. Él se infartó y fue un infarto fulminante. Entonces, el nexo causal determina que el sujeto activo, pues no va a ser llevado a prisión por homicidio doloso, sino tentativa de homicidio y lesiones, nada más. Ese es el nexo causal y por eso los peritos determinan esa situación. Eso le pasó a un artista, me parece, ¿no? A un artista que le iban a asaltar y que iba en su camioneta y se infartó, y pues, aunque le hubieran dado un balazo, no sé si se lo dieron o no se lo dieron, pues ante esa situación, pues él no lo mató, sino que se murió por el infarto. Ese es el nexo causal. Eso es lo que siempre los peritos van a determinar y van a verificar esa situación. El nexo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y este nexo causal determina la tipicidad del delito, es decir, el tipo legal. ¿Está enmarcado el tipo legal? Sí. Robo a lo mejor, pero pues yo no lo maté, él se espantó. Es más, ni la pistola era de verdad, ¿no? Pero pues él agarró y dijo, pues ya hasta aquí me llegó la hora. Y en esa situación, ¿qué es lo que va a determinar? El nexo causal de los hechos en esta parte de los peritos. Ustedes como peritos forenses en enfermería, ¿qué es lo que van a determinar? De igual forma, el nexo causal. ¿Y dónde van a encontrar el nexo causal ustedes? En la lex artis. El enfermero o la enfermera actuó de acuerdo a la lex artis, pues hay que estudiar la lex artis, hay que checar bibliografía, taxonomías, guías de práctica clínica, para ver si él hizo o no hizo lo correspondiente. Y lo que nos da más, compañeros y compañeras, si el enfermero o la enfermera actuó de acuerdo a la lex artis, son las guías de práctica clínica. Estas guías donde me dice, debes de hacer esto si llega así, debes de hacer esto otro si llega así. Y también las notas de enfermería, que es donde vamos a plasmar
nuestro actuar y proceder de cada uno de nosotros, ¿sale? Vamos a checar. Ah, perdón, ya se terminó ahí. Entonces, en esta parte del nexo causal y todo lo que estábamos nosotros analizando en la situación de la química forense, también conlleva a la mezcla de medicamentos. La mezcla de medicamentos en donde se realiza sin tener en cuenta el daño al propio paciente, ni dejar que un medicamento haga el efecto correspondiente cuando ya va el otro medicamento. Pero nosotros mismos en casa lo hacemos. O sea, no es culpa del enfermero, de la enfermera, del médico. Te autorrecetas, te automedicas, te dicen tómate esto porque es bueno. No se te quita la gripe, ya te tomaste, perdón, las XL3BR y dices, pues la gripe no se me quitó. Ya te acabas el tratamiento, no, ni me lo ha acabado, pero no se me quita. A mí se me hace que me voy a tomar otra cosa. Y te tomas otra cosa. Y aquí ya viene una reacción química en el cuerpo. ¿Cuántas veces no nos han llegado los propios pacientes con intoxicaciones por medicamentos? En donde hay que realizar lavados gástricos. Y no nada más porque se querían matar, ¿no? Sino que simplemente porque se querían curar en alguno de los casos. ¿Qué hacemos con estos residuos de los lavados gástricos? Los dejamos como evidencia, etiquetamos, guardamos una muestra, porque va a llegar médico forense, va a llegar químico forense, va a llegar el Ministerio Público, va a decir, a ver, aquí nos reportaron una situación de un suicidio. ¿Cómo? Sí, porque hablaron al 911, en el momento que hablaron al 911 porque la persona estaba intoxicada, el 911 tiene un enlace con el Ministerio Público y le dice, tal persona la reportaron por intoxicación porque se quería suicidar. El suicidio es un delito que está contemplado en el Código Penal. Nadie se puede quitar la vida así porque quiera. Si hacemos nosotros una muestra de lo que traía en el estómago, la guardamos, la etiquetamos por si no la piden. ¿No? ¿Por qué no lo hacemos? Pues total, si llega el Ministerio Público y nos pide una muestra, pues le decimos, pues ya se desechó, ¿no? Yo creo que está ahí en el lavabo, ¿no? Todo lo que se le sacó a la persona y va a decir, pero ¿qué sustancia fue la que consumió? Hay sustancias que hoy en día los jóvenes por retos las están tomando. Hay sustancias que son más fuertes que la heroína y la morfina. ¿Cuál es esta sustancia? De la que México importa y todo ello. ¿El qué? ¿Fental qué? Pero pongan sus audios, sí los pueden poner, ¿no? Sí, sí los pueden poner, ya vi. Fentanilo. El fentanilo. ¿Qué es esto del fentanilo que hasta dijo que México exportaba y exportaba fentanilo y todo ello? ¿Es un medicamento? ¿Es una droga sintética? Es una droga. Es una droga, pero que se utiliza como medicamento, ¿verdad? Sí. Y que esta droga que se utiliza como medicamento, pues en muchas de las ocasiones caemos en una intoxicación. No me vayan a responder la siguiente pregunta. Nada más respóndansela a ustedes mismos. ¿Cuántas personas conocemos en nuestros hospitales, compañeros de nosotros, que son adictos a sustancias psicotrópicas que las encuentran en la farmacia, en la clínica? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, más de 5, más de 10. ¿Qué control hay sobre esto? ¿Se les hace un estudio a ustedes constantemente de toxicología en la sangre para ver si están contaminados? Que debería de hacerse.
que cada enfermero, que cada enfermera, que cada médico, pues tenga que pasar por un estudio en el cual arroje una química forense para ver si no están contaminados. El día de ayer me hablaba una compañera y me dice, si está aquí en el grupo, perdón por exponer su caso, no voy a decir su nombre, que un familiar de ella había recaído ya en varias ocasiones por consumir drogas y el familiar es enfermero y que tiene crisis por esta situación. Y me decía ella, le digo, no te desgastes, compañera, no es tu asunto. O sea, a veces cargamos hasta con problemas que no son ni de nosotros. Si la persona se quiere intoxicar con medicamentos, si ha tratado de quitarse la vida en múltiples ocasiones, ¿para qué te desgastas? Lo único que pueden hacer ustedes es recluirlo en un centro de desintoxicación, solicitar a lo mejor una licencia por un tiempo determinado sin goce de sueldo, pero si él no quiere ayudarse, no se va a ayudar. Nosotros mismos tenemos las drogas, ahí al alcance. Y por ay, no, es que sí estuvo pesado, ¿no? Ya me aventé no sé cuántas guardias. No, pero me tomo estas pastillitas con café o con coca, hasta todavía se le ponen ustedes, ¿no? ¿Con qué se las van a tomar? Para que me haga más efecto y estar alerta. Los únicos que padecemos somos los pacientes. La enfermera adormilada. La enfermera sin tener reacciones inmediatas ante una situación. Y que cayera una enfermera en una situación legal y que le realizaran una prueba química forense para ver un grado de toxicología, pues nosotros como peritos ni cómo defenderla, ¿eh? Nosotros no vamos a aprender aquí a defender lo indefendible, eso que nos quede súper claro. Nosotros vamos a defender lo que está avalado por la ley, lo que podemos rescatar, lo que si hay una laguna de la ley y podemos aprovecharla, de ahí poder determinar. Pero ante una circunstancia de este tipo, yo creo que no se va a poder, ¿verdad? Y hay otras sustancias, ¿no? Que los jóvenes hoy en día, pues tienen esta parte de consumir este tipo de medicamentos. Ya hay la farmacovigilancia, ya hay áreas inclusive en donde se preparan los medicamentos y ya nada más se pasan ya para que ustedes los ministren. Ya hay ciertas áreas que se están ocupando hoy en día para que haya un control estricto de medicamentos. Y efectivamente, como lo dice Valeria, y a veces utiliza hasta los nombres de los pacientes para las recetas. ¿O en cuántas ocasiones no hemos sabido que el médico le dice al paciente o a la paciente, le voy a poner 4 cajas de este medicamento? Usted nada más va a utilizar 2. ¿Me trae las 2 demás? Sí, por favor. Y ya no haga cita para la próxima. Yo aquí ya le doy su cita. Este caso sucedió en el 20 de noviembre, en el hospital 20 de noviembre, cuando yo estaba en el área jurídica, medicamento controlado de genética humana, en donde el director de esta área, pues les decía a las personas, le mando 4 cajas, me trae 2, se lleva 2, y él esas 2 las vendía en una clínica particular. Lo destituyeron, millones y millones de pesos que le robó, pero fuertes cantidades. Entonces, pues todo esto llega a suceder. Les voy a pedir un favor, ya que ustedes son los expertos en esta área, y quiero que me manden, por favor, una listita de medicamentos que se utilizan en anestesiología. Nada más mándenme la lista de los medicamentos, ¿vale?
Y este tipo de medicamentos que se utilizan en anestesiología es lo que vamos a poder ver nosotros la próxima mediante un caso médico legal de anestesiología en la cual falleció una persona, en la cual se deslinda cualquier responsabilidad porque es responsable del médico anestesiólogo, ¿vale? Bueno, si me permiten, voy con la dentista y nos vemos la próxima clase. Hoy es 16, terminamos química forense y el día 20, el 20 tenemos clase, ahorita que me estoy acordando. El día 20 tenemos la clase de anestesiología forense y ya en abril vamos a iniciar con el caso de psicología forense, ¿vale? Les voy a mandar antes de las clases de abril 2 libros de psicología forense, son libros pequeñitos para que ustedes tengan, yo se los mando mañana, para que tengan chance de leerlos y ya en abril tenemos nuestra clase. Asimismo, también, compañeros y compañeras, les comento, en abril vamos a iniciar este mismo diplomado que tienen ahorita ustedes, pero va a ser sabatino. Entonces, yo les voy a mandar a ustedes la liga del sábado. Si nos gustan acompañar el día sábado para volver a retomar los temas, van a ser bienvenidos todos y cada uno de ustedes, ¿sale? Pero no se salgan de este grupo, quédense en este grupo porque yo así tengo control, ¿sale? Entonces no se me vayan a salir, no digan, pues como ya estoy en el de los sábados, pues ya me salgo de no, porque ustedes terminan antes y los del sábado terminan después. Entonces, para yo ya tener un control de sus diplomas de ustedes, cuando terminen se los entrego a ustedes, aunque sigan tomando clases los días sábados, ¿sale? Y ya si de plano alguien de ustedes me dice, no, Li, yo ya no estoy en yo nada más pagué mi inscripción, ya no pagué mensualidades, mándeme al del sábado y tómeme en cuenta mi inscripción para el del sábado. Solamente en esos casos, sí, sacamos del grupo al compañero y lo ponemos en el sábado porque va a terminar después. Pero ejemplo, el caso de Lidia, que se pasa los sábados, Lidia ha estado en las clases con nosotros constantemente, pero hay compañeros que nada más pagaron la inscripción y ya no los volví a ver por acá. Están en el grupo, no me gusta sacarlos de los grupos, pero ya me dijeron varios, ¿me tomo en cuenta mi inscripción para el del sábado? Perfecto, claro que sí, sin ningún problema, ¿vale? Pues buena noche, compañeros, y nos vemos el día lunes con el tema de anestesiología. Mándenme los medicamentos, por favor. Les mando un abrazote a todos.